siempre el tema económico pues es un tema muy complicado. Eh, México, como hemos dicho, uno de los principales eh, problemas que ha enfrentado en los últimos años, yo diría, a partir del desarrollo compartido, que estamos hablando más o menos de 1970, ha sido dificultades económicas. México ha vivido 9 recesiones en los últimos 40 años. Las más señaladas o las más importantes pues fueron las últimas 3, la que se conoció como el efecto tequila en 1994, luego la crisis de las hipotecas en el 2008, y ahora esta que no tiene precedente, ha sido la mayor o será la mayor recesión económica desde 1929, en la época de la Gran Depresión, cuando en Estados Unidos, sabemos, cayó el triunvirato republicano de los presidentes Coolidge, Harding y Hoover, y luego entró el presidente Roosevelt con su famosa política del New Deal o el Nuevo Trato. Entonces, nosotros, eh, hay, dividiendo la historia económica del país, pues yo les diría postrevolucionaria, hay 3 épocas muy señaladas. La primera de ellas es después de la Revolución Mexicana, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario. El presidente Plutarco Elias Calles logra juntar a los 3 sectores del país, lo que era el sector popular, el sector campesino y el sector del trabajo organizado, el sector obrero, y habiendo unidad política y habiendo unidad de propósito, digamos, el país crece en forma importante. Se viene en 1938 la nacionalización de la industria petrolera, y luego en el sexenio del presidente López Mateos, a principios de los 60, se viene la nacionalización de la industria eléctrica. México en esa época, eh, vienen los gobiernos militares hasta que viene el primer gobierno civil con el licenciado Miguel Alemán Valdés. Después sigue el licenciado Rodolfo Ruiz Cortines, y con el licenciado Rodolfo Ruiz Cortines, que por cierto, vale la pena decirlo, pues fue un presidente austero y para los estándares actuales, combatió mucho la corrupción que se le había señalado a su antecesor, a Miguel Alemán Valdés. eh, con el presidente Ruiz Cortines empieza una época de prosperidad para nuestra nación que se llamó el desarrollo estabilizador, ubicado de 1954 a 1970 más o menos. En esa época están los sexenios del presidente Ruiz Cortines, luego el del presidente López Mateos y el del presidente Alfredo Díaz Ordaz. Y está caracterizado también porque la Secretaría de Hacienda en esa época la encabeza un brillante chihuahuense que fue el licenciado Antonio Ortiz Mena, a quien yo tengo 56 años de edad, tuve la oportunidad de conocer. Después fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y por qué México creció en esa fecha? Pues creció porque había un alineamiento entre los factores de producción. En este sentido, el Estado jugaba un papel preponderante al organizar los mercados, no solo desde el lado de la oferta, de satisfacer la demanda, sino también el lado de la oferta. Ordenaba los mercados y muchos de los bienes de producción estaban en propiedad del Estado. Había mucha empresa paraestatal, estas son empresas con personalidad jurídica y patrimonio propio, que explotaban activos importantes, estratégicos, o que por situación particular están en una condición de oligopolio, de monopolio, por depender o por estar, digamos, en mercados concentrados. Me estoy refiriendo a los ferrocarriles, a las telecomunicaciones, me estoy refiriendo a algunas explotaciones mineras. Recordemos, Nacobre era propiedad del Estado. Me estoy refiriendo a la incipiente, en ese caso, televisión y industria del radio, ¿no? Entonces México crece a ritmos acelerados. Estamos hablando en el desarrollo estabilizador a tasas del 6.5 promedio anual, y el producto per cápita también al 6.1%, y empieza a haber una bonanza inusitada en la que teníamos una economía de puertas cerradas, con una inversión extranjera limitada y bien regulada. En aquella época existía o se forma
una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en la que se le da rumbo y sentido a la inversión extranjera, y en la que se permite, desde un punto de vista político, pues la participación coordinada del sector obrero en este caso, con el capital, que en su mayoría era capital del Estado. Entonces, crece mucho, les puedo decir yo, en 1970, pues en esa época iba a la primaria, a la secundaria, y mucha de la infraestructura que nos encontramos en nuestro país y en nuestras ciudades data de aquella época, mucha obra pública, mucha infraestructura, y México está en una bonanza. A partir de los 70, del 70 al 82, vienen los sexenios del presidente Echeverría y luego el sexenio del presidente López Portillo, y ahí Petróleos Mexicanos tiene un boom, más con el presidente López Portillo cuando era director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y un boom que se caracteriza por una frase del presidente López Portillo cuando se encuentran algunos campos petroleros, como es el de Ixachi, en el que señala y dice que ahora sí México se debe preparar para administrar la abundancia. Entonces, las tasas de crecimiento siguen siendo muy grandes, se modulan con respecto a las anteriores de los 60, pero sucede desafortunadamente un rompimiento. ¿Y cuál es ese rompimiento? Pues que empieza a haber, nos acompaña el fenómeno de la corrupción, se empieza a romper la hegemonía política del partido gobernante en ese turno, que era el Partido Revolucionario Institucional, y México sufre, por otra parte, si bien de una línea económica definida, pero empieza a haber autoritarismo y empieza a haber restricción a los derechos individuales y a las libertades políticas. ¿Por qué? Porque había un solo partido, porque ese partido tenía reglas no escritas de cómo ordenar, digamos, la forma en la que se gobernaba, el presidente elegía a los gobernadores, el poder legislativo no era realmente autónomo, el poder judicial acompañaba al ejecutivo en todas sus decisiones, servía de comparsa, y vivíamos, por ponerlo coloquialmente, en una república democrática simulada, con un solo partido que era incluyente, que abarcaba todos los aspectos de la vida nacional. Entonces empieza una lucha muy importante por las libertades políticas, por los derechos sociales, por que se hicieran efectivas las garantías individuales que marcaba nuestra Constitución. Sí, sí se escucha, perdón. Bueno. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. Viene el famoso, icónico movimiento de 1968, que es una revuelta estudiantil contra el gobierno por la lucha de las libertades políticas. En el 70 viene otro movimiento menor que se le denominó el Halconazo con el presidente Echeverría. Y entonces llegamos a 1986, digamos, a 1980, 82, cuando el presidente López Portillo, después de haberle apostado económicamente al petróleo, viene una caída en los precios internacionales del petróleo y colapsa la economía mexicana. En esa época, muy importante, entra el presidente Miguel de la Madrid y México sufre económicamente mucho. En el último informe de gobierno del presidente López Portillo, errores atribuibles señaladamente a su administración, como haber impedido una libre flotación del tipo de cambio y haber dependido de petrolizar completamente la economía. Hay un rompimiento entre la clase política y la clase empresarial. Las reservas internacionales se agotan, se devalúa el peso casi en un 100%, la última evaluación había sido en 76, esta fue en 82, entonces hay una gran fuga de capitales y nuestra economía se encuentra sumamente comprometida. Entonces en ese momento era el presidente Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, entonces México opta, digamos, presionado
por la comunidad acreedora internacional extranjera y por los países, pues, digamos, desarrollados del bloque occidental, señaladamente nuestro socio comercial, los Estados Unidos. México opta por cambiar su régimen económico acompañado de una apertura en su régimen político. Chihuahua es un estado muy relevante en ese momento, porque en 1983, de tener el PRI, todas las gubernaturas, todo el gobierno federal y todos los municipios del país, de nombrar a casi todos los legisladores y de controlar el poder judicial, es decir, de ser un partido hegemónico y totalitario. En Chihuahua vienen los primeros cambios políticos cuando en 1983, a través del Partido Acción Nacional, justo en el municipio de Chihuahua, por eso es tan relevante nuestra ciudad y nuestro estado, y en Ciudad Juárez, en el Partido Acción Nacional, gana los ayuntamientos Luis Álvarez y el exgobernador Francisco Barrio, uno en Chihuahua y otro en Juárez, y aquí empieza un proceso de apertura política en el Estado y en el país. En 1986 el alcalde Barrios se postula como candidato al gobierno del Estado y pierde la elección con Fernando Baeza formalmente, aunque hubo muchos cuestionamientos de fraude, pero lo importante aquí es que el país en su conjunto empieza con un proceso de apertura política y económica. Y en la apertura económica es donde empezamos a abrirnos al exterior, de ser una economía cerrada y de regular nuestro comercio internacional a través de cuotas, a recibir, a tener comercio con el mundo. Empieza a haber productos de todo el mundo, empezamos a exportar y se hace desde mi punto de vista, una apertura muy rápida, muy abrupta, que lastima mucho a muchas industrias nacionales, pero es lo que se señala como la famosa época neoliberal, que quiere decir un nuevo liberalismo, y México se adapta, digamos, a ese concierto internacional del comercio, del comercio mundial, el cual inicia en 1982, 84, y está vigente hasta hace 2 años, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Hablamos ahorita de los crecimientos. Entonces, cuando México opta por liberalizar su economía, pues se ofrecen muchas cosas, ¿no? Y se ofrece generación de mucha riqueza. Está la tesis de que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y que debe nomás de cumplir con las funciones mínimas, y de que al abrirse la teoría famosa de Adam Smith del liberalismo económico, en cuanto a que los recursos, cuando hay libertad, se asignan, se destinan a los lugares de mayor eficiencia, se genera más riqueza y la riqueza se reparte. Pero bueno, sucede que pasan 36 años, efectivamente muchas bondades, en Chihuahua en particular se instituye, por ejemplo, una cosa muy particular, la industria manufacturera, la industria maquiladora, que no es más que complementaria de mano de obra de las grandes cadenas internacionales, y muchos productos mexicanos empiezan a adquirir relevancia porque encuentran mercados muy grandes en Estados Unidos, en Canadá. Se firma el primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos en 1992, cuando está el presidente Clinton y el presidente George Bush papá. Y bueno, les comento para no extenderme mucho, pasan 35, 36 años y sin mucho, al final de cuentas, como en el béisbol, en la frialdad de los números, sin mucho que presumir finalmente. ¿Por qué? Porque si ponderamos los crecimientos anuales en esta época, pues están a un 2%, más o menos, y lo que sucede con estas políticas abiertas de poca regulación es que, pues en México, ahorita de 128 millones de habitantes,
pues tenemos 46 millones de pobres, con 16 millones en pobreza extrema, ¿no? Entonces, algo ha fallado en esta libertad económica, ¿no? ¿Qué ha fallado? Pues ha fallado regulación, ha fallado una intervención del Estado para cumplir su papel de un igualador o de un ente que equilibre la condición o la ecuación en las relaciones económicas. Yo les puedo dar muchos datos, nos extenderíamos mucho, pero la realidad es que desafortunadamente en nuestro país el trabajo personal subordinado, el trabajo organizado, es el que siempre sufre más merma, sufre más deterioro. El poder adquisitivo del salario en este tiempo baja a menos de se deteriora en más de un 70%, es decir, lo que se compraba con el mismo dinero hace 30 años, cualquier gente, vamos a decir, si ganaba, que antes podía comprar con un salario mínimo una canasta, pues 30 años después pues, puede comprar el 30% de esa canasta, ¿no? Entonces, había que ajustar y en forma muy importante, pues la gente no estaba a gusto, la gente no estaba conforme, ¿no? Entonces, en estos años, pues surge oposición a esas medidas en diversos movimientos. Yo les podría históricamente señalar tres o cuatro. Uno de ellos fue la elección del 2006, ya por parte del actual presidente de la República, que propuso un cambio y finalmente quedó el presidente Calderón gana el gobierno de la República, pero es una elección muy cuestionada. La otra es una oposición a la reforma energética, que era abrir todavía más el sector petrolero, que era uno de los sectores que no habían estado, digamos, no se había aceptado su apertura al liberalismo económico, y finalmente esa reforma se logra en el 2013 con el presidente Peña Nieto, no exenta de señalamientos de corrupción, de que se les dio dinero a los legisladores, etcétera. Y otra podría ser también la lucha constante contra en diversos estados en los que se decía hubo, la constante era acusaciones de fraude electoral, con muchos escándalos en esta época, ¿no? Entonces ahorita estamos en un momento crítico porque hace 2 años gana finalmente un proyecto que se le denomina Alternativo de Nación, que pugna por regresar a una visión nacionalista, es decir, respetar al sector privado como motor de la economía, pero con reglas, con regulación, es decir, que en los diferentes mercados haya un ambiente de competencia justa, equilibrado, porque pues el resultado no había sido bueno, se había concentrado muy poco capital, muy poca riqueza en pocas manos, se había generado una gran fábrica de pobres, por decirlo así, hay mucha marginación y muchos grupos vulnerables. Entonces gana el proyecto del licenciado López Obrador, que como lema tiene la bandera de por el bien de México, primero los pobres, que es un proyecto que no solo luchó, digamos, en esta última elección, sino que es un proyecto que se viene articulando y enarbolando en los últimos 25 o 30 años, en 3 elecciones federales. Y con esto, ahorita estamos viviendo, ha pasado 1 año y medio de que triunfó electoralmente, y con esto estamos viviendo en una etapa muy difícil, porque es una etapa de ajuste a un cambio de régimen en el que se está pugnando por combatir esas medidas, digamos, de liberalidad económica sin regulación o con una regulación simulada, porque había algunos órganos reguladores que realmente, pues en los hechos no cumplían con su función, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o la Comisión Federal de Competencia, o la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, pero con una visión en la cual se le trata de dar otra vez al Estado un papel predominante
en intervenir en los mercados para que no haya distorsiones, para que no haya desequilibrios y para finalmente que lo que se produzca sea en beneficio de todos, ¿no? Hay que decirlo, es importante que en el primer año de gobierno, en los ajustes, pues tampoco hubo crecimiento. En el 2019 se había ofrecido un crecimiento del 4% y se crece a menos del 1%. Y luego entramos en el 2020 y nos azota esta crisis sanitaria, ¿no? Que obliga pues, a cerrar la economía por más de 2 meses, casi en forma total, y nos impide regresar a las actividades productivas en forma completa, y sobre todo el mayor daño, pues creo yo lo seguimos experimentando porque hay incertidumbre en cuanto a cuándo se va a acabar esto, ¿no? Vemos que hay ahorita, por ejemplo, nueva cuarentena en Nueva York, rebrotes en París, más de la mitad de los Estados Unidos vuelven a los semáforos rojos. Entonces es un problema porque no se retoman Maestro. más, perdón. Bueno. Ya se escucha, maestro, gracias. ¿Ya? Perdón. ¿Sí se escucha? Sí, ya se escucha, maestro, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, ya me extendí mucho No. ¿Cuánto tiempo? Le quedan 5 minutos, maestro. Ok, gracias. En México, el presidente de la República apuesta por una política social que instituye programas del bienestar, que son apoyos directos a las poblaciones más vulnerables, el programa de adultos mayores, el programa de jóvenes construyendo el futuro, el programa de Sembrando Vida, etcétera, y muy criticado por el sector privado. Y bueno, pues ahorita estamos inmersos en una crisis sin precedente, en la cual hay una caída obvia en la recaudación tributaria y petrolera de más de 800,000 millones de pesos, que estamos hablando de más de 3 puntos del Producto Interno Bruto, y con el reto de cómo reconstruir, con el reto de cómo mantener la planta de empleo y cómo reordenar los mercados para aliviar las distorsiones que les acabo de relatar, para tratar de que el país crezca y crezca con equidad, que crezca con justicia, que sí se promueva un ambiente de negocios, pero que en ese ambiente de negocios haya reglas claras y que las grandes empresas o los capitales, independientemente que sean nacionales o extranjeros, contribuyan en la parte que les corresponda y en la parte que marcan las leyes, porque es una realidad, históricamente hablando, que los grandes capitales, por diversas asesorías o maniobras legales, pues no pagaban o no contribuyen con la parte en renta y en el valor agregado que les corresponde. Entonces, es un reto ahorita, no hay dinero, es importante señalarlo, ¿no? El gobierno y el sector empresarial tienen que trabajar en conjunto para reactivar la economía y para que regresen las obras de infraestructura que han estado ausentes en los últimos años, ¿no? Y bueno, es un reto porque hay que hacer, ustedes que están en la Facultad de Ciencias Políticas, hay que hacer mucha política, porque la política es la mejor forma de convivir armónicamente, es abrir el diálogo y es lograr consensos. Y es importante que en estos periodos de incertidumbre haya un acuerdo global para que se esté una parte importante. La OCDE recomienda por lo menos más de un 3% del Producto Interno Bruto a obras de infraestructura que beneficien a la población y que promuevan el crecimiento económico. Se estima que si se destinare por cada punto
adicional del producto que se destinare a obras de infraestructura, se puede crecer hasta 2.5 veces más de producto de lo que se está creciendo. Entonces, estamos en una etapa muy difícil porque ya, como no se han retomado las actividades económicas, se está esperando que hasta el 2024 se tengan las mismas tasas de crecimiento que se tuvieron en el 2018, es decir, casi que el sexenio en términos económicos está tocado, ¿no? Es decir, está limitado y va a ser muy difícil lograr lo que se expuso originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahorita la política es fundamental porque debe permitir que haya acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial, que no ha habido hasta ahorita, que haya coordinación de las políticas públicas en todos los ámbitos de gobierno y sin la tentación de volver a las épocas autoritarias del pasado, porque la economía funcionó cuando había autoritarismo y cuando logramos abrirnos en el 82, 84, en las conquistas políticas y en las conquistas sociales, cuando se trató de que el principio de separación de poderes fuera una realidad y que el respeto y la observancia de las garantías individuales y los derechos políticos se hicieran una realidad, pues hemos sufrido mucho en ese ajuste, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ustedes como estudiantes, digo yo platicándoles, estamos viviendo una época sin precedente en la que nuestro reto a partir de la pandemia, que nos está haciendo, pues si no tocar fondo, sí ver lo que se asoma, nos va a permitir estar en una época de recuperación económica importante y tenemos que enfrentarla con igualdad, con equidad, con ingenio y participando políticamente para que no haya distorsiones en los mercados y para que Chihuahua en particular aproveche sus potencialidades, pueda crecer, pueda ser líder como siempre fue en la República Mexicana en muchos aspectos y mejore colectivamente, ¿no? No sé si me estoy extendiendo mucho o si quisieras que viéramos, pero tú me dices. Gracias, maestro, gracias. Ahora, pues agradecemos a nuestro ponente por sus palabras. Ahora procedemos al desahogo de las preguntas de la comunidad universitaria. Y si me permite, maestro, pues jóvenes, vamos a tratar de dar respuesta a todos, a todas las preguntas y empezamos. Maestro Rafa dice, ¿cómo hacer más eficientes los recursos y que impacten el bienestar social? La primera pregunta. Pues bueno, mira, pues hay que administrar primero, yo te diría que el principio fundamental es que todos estemos conscientes que debemos ajustarnos y ceñirnos a las leyes, debemos tratar de erradicar la corrupción. La corrupción es un mal que azota a cualquier sistema de gobierno, de cualquier ideología. Entonces, para que los recursos sean eficientes, hay que guiarnos por la ley. Y al guiarnos por la ley, me estoy refiriendo, hay que administrar honradamente y hay que tener mecanismos de control y de rendición de cuentas. Yo creo que no hay recetas nuevas, muchos de esos mecanismos ya están en las leyes. Lo que sucede es que no se aplican, no se hacen efectivos. Entonces es necesario recuperar, restituir el Estado de Derecho y es necesario luchar contra la impunidad, es decir, todo acto tiene una consecuencia y todo aquel que contravenga una disposición legal, pues debe hacerse responsable de la sanción que señala la norma, ¿no? Entonces, yo contestaré esa pregunta diciendo cómo hacer para que el dinero rinda, pues administrando en forma eficiente los recursos y promoviendo la aplicación del Estado de Derecho. Muchas gracias. Leo la siguiente pregunta de parte del maestro Luis Romero. Dice, ¿cómo visualiza el futuro económico de Chihuahua? Mira, ahorita la situación es muy complicada. Chihuahua contribuye casi en un 4% del producto de todo el país. Es puntal
en muchas cuestiones, por ejemplo, pues sabemos en industria manufacturera, en producción agrícola, en muchos productos, en nuez, en avena, en durazno, en manzana, en algodón, en algunos forrajes, etcétera. Entonces hay que aprovechar esos potenciales, digamos, y hay que aprovechar el Tratado de Libre Comercio que se firmó, porque Chihuahua tiene frontera con los Estados Unidos, y apoyar en general a los emprendedores locales, pues con programas de capacitación para lograr estándares internacionales, para cumplir normas oficiales, para respetar la regulación y para promover eh, las industrias que ya están en Chihuahua, integrarnos a las cadenas productivas internacionales de valor y añadir, sobre todo aprovechar lo que ya está para añadir más valor. Te voy a poner un ejemplo, en industria manufacturera, desafortunadamente tiene 40 años establecida en Chihuahua en forma muy relevante y solo aportamos el 5% del valor de las cadenas productivas internacionales. Entonces hay que actuar de la mano con el capital presente y hay que lograr que se desarrollen industrias chihuahuenses que aprovechen esas ventajas para que haya más derrama económica. Muy amable, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué haría usted para mejorar la economía doméstica de los chihuahuenses en tiempos de COVID? Bueno, esta pandemia, como sabemos, nadie la esperaba. Eh, y los apoyos económicos del gobierno federal pues están dirigidos ya lo decía, a las clases más vulnerables. En realidad no ha habido casi estímulos fiscales que apoyen a al emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para apoyar, digamos, a las industrias mexicanas? Yo sí creo que los estímulos fiscales son importantes porque apoyan al sector formal de la economía, que es el que mantiene el empleo y el que contribuye. Es decir, se ha recuperado la economía, pero más en el ámbito informal, en el ámbito formal. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de COVID? Pues hay que analizar bien cuáles son las actividades económicas que se pueden retomar con medidas restrictivas sin que se incrementen los contagios, que suena fácil, pero no es tanto. Creo que la industria organizada eh, ha respondido muy bien. En Chihuahua yo tuve oportunidad de visitar algunas plantas maquiladoras y se ve como muchas veces está más seguro adentro de la planta maquiladora que afuera. Entonces es necesario actuar de la mano con el sector empresarial para, en lo que se encuentra la vacuna y la cura a esta pandemia, pues retomar las actividades productivas en la forma más segura posible, siempre privilegiando el aspecto de la salud y el evitar los contagios. Entonces, muchas cosas se pueden hacer, se tienen que hacer con orden, se tienen que hacer con conocimiento y creo que es posible, digamos, tratar de paliar un poco la otra pandemia, que es la pandemia económica, a través de coordinación y de conocimiento, ¿no? Bueno, Si me permite, maestro, por favor, sí. permite la siguiente. ¿Sí se escucha? Sí, lo escuchamos, maestro. La siguiente pregunta es, ¿en qué es importante enfocarse económicamente hablando para una mayoría, una mejoría y una seguridad económica para el futuro? Dice Marcela Contreras. ¿En qué es importante enfocarse económicamente hablando? En Chihuahua, pues ya lo decía, en las potencialidades del Estado. Es decir, por ejemplo, tenemos una industria manufacturera muy importante que se añade poco valor porque creo que no hemos aprovechado precisamente o no hemos podido estructurar bien esas cadenas de valor. Hay que coordinar, por ejemplo, los centros de enseñanza con los requerimientos del capital, es decir, de los que necesitan de los servicios de manufactura, y con la condición
del insumo principal, pues que es la mano de obra que el Estado ofrece. Entonces, yo creo que ha faltado un plan industrial del Estado a largo plazo. Creo que, no sé, en este gobierno yo he criticado mucho que había una ausencia total de políticas industriales y hemos desaprovechado la existencia de la industria manufacturera en la entidad porque el capital lo ve como un centro de costos y lo que hace es tratar cada vez de que le salga más barato. Entonces, hay que cambiar ese enfoque, hay que tratar de que no se vea exclusivamente como un centro de costos, sino que se vea como algo en el que se añade cada vez más valor y tratar de promover a las industrias pequeñas y medianas como proveedoras de estos grandes centros manufactureros que están integrados a las cadenas de producción internacionales. Muy amable, maestro, muy amable. Le dejo otra pregunta. Dice, ¿cree que el factor migratorio merma la estabilidad económica del Estado? Preguntan. Creo que sí, mas sin embargo, tenemos el fenómeno en Chihuahua que precisamente por ser una entidad que ha desarrollado una industria manufacturera muy importante, pues mucha gente que migra de otros lugares o que tenía la intención de irse a Estados Unidos o a Canadá buscando un mejor futuro, pues se han quedado ahí en nuestra localidad y lo que hay que tratar de buscar es cómo se arraigue la gente, ¿no? Es decir, cómo tenga un sentido de pertenencia con su centro de trabajo y con la entidad. Esto se logra de muy diversas formas, o sea, por ejemplo, platicando ahí con distintas autoridades, es increíble cómo si las maquiladoras, por ejemplo, tienen centros de cuidado maternal, o como si hay servicio médico, o como si hay programas de vivienda, pues la gente lo que quiere es que le den oportunidad de trabajar y de vivir dignamente. Entonces, con medidas mínimas se puede hacer una gran diferencia y a los capitales manufactureros les conviene mucho porque el trabajador se siente comprometido con la empresa y eleva su productividad, que al final de cuentas es ellos lo que están buscando. Entonces, el reto es cómo lograr compaginar más al trabajo organizado con estos capitales manufactureros para darle más valor al trabajo organizado y para que haya una mayor derrama económica en las ciudades y en el estado. Creo que estos modelos se pueden seguir no solo en Ciudad Juárez y en Chihuahua, sino en ciudades medianas, y creo que pueden tener mucho éxito y nos pueden ayudar mucho en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto cultural, en el aspecto de apoyo a los jóvenes, en el aspecto de apoyo a las madres trabajadoras y en el orden en general. Yo creo que la colaboración del sector empresarial privado con el gobierno es fundamental para el progreso del Estado y del país, ¿no? Maestro, le agradecemos mucho su ponencia. Entendemos que su tiempo es limitado. Una disculpa a todos los jóvenes por no plasmar todas las preguntas, pero bueno, tratamos de sintetizar y transmitir lo más importante. Agradecerle y no sin antes agradecerle, maestro, le cedo la palabra al maestro doctor Abraham Paniagua. Eh, Adelante, maestro. A ver, permítame. Permítame. Si me permiten, voy a darle cederle el micrófono y disculpen, son problemas técnicos. Ahí veo que siguen preguntando. Sí, de hecho siguen preguntando. Maestro Paniagua, ¿sí tiene el audio? Sí. Pues muchas gracias, maestro Espino.
la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como siempre, se mostró inquieta, y esto se demostró en la serie de preguntas que fueron correctamente respondidas. Luego, entonces, me permito a leer su reconocimiento. Ya lo estaremos, haciéndole llegar por paquetería. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al maestro Rafael Espino de la Peña por su ponencia El desarrollo económico en Chihuahua dentro del Seminario Permanente de Análisis Electoral, el día miércoles 7 de octubre del 2020. Firma un servidor, Abraham Paniagua Vázquez, como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues a nombre del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro Ramírez, le agradecemos, maestro Espino, el haber compartido estos minutos con nuestros estudiantes, y refrendamos la invitación para que nos acompañe en futuras fechas, y esperemos que la próxima ya haya sido cuando la contingencia sanitaria pase y tengamos la oportunidad de saludarlo. Muchas gracias, maestro Espino, a la orden. No, gracias a ustedes, un placer, por lo menos platicar así vía virtual. Algún día espero que sea presencial. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Hasta pronto, que tenga un buen Un abrazo. día. Gracias. Oye, así nomás.